¿Qué harías si una niña con hambre te diera su única comida? ¿Sin saber que acababa de cambiar el destino de un imperio? Antes de continuar, dime desde qué ciudad nos miras, y si crees que la dignidad no depende de cuánto tengas. Acompaña esta historia hasta el final. En el corazón de un barrio latino del South Side de Chicago, donde los murales de vírgenes se mezclaban con paredes cansadas por el tiempo y el olor a pan dulce salía de una pequeña bodega en la esquina, Amara Brooks sostenía entre sus manos un sándwich envuelto en papel encerado. Era pequeño, apenas pan, queso y un poco de jamón, comprado con monedas que había reunido cargando bolsas del mercado. Era lo único que comería ese día. Tenía 9 años, zapatos gastados y unos ojos grandes que parecían mirar el mundo como si todavía pudiera ser bueno. Se sentó en la banqueta frente a la lavandería cerrada, abrió el sándwich lentamente y justo cuando iba a dar el primer mordisco, escuchó pasos apresurados. Un niño apareció desde el callejón. Moreno, con ropa cara cubierta de polvo, respirando agitado como si hubiera corrido cuadras enteras. No parecía un niño de la calle. Parecía alguien perdido dentro de un mundo que nunca había conocido miedo. Se detuvo frente a ella, sin hablar. Solo la miró. En sus ojos había algo extraño, una mezcla de pánico y cansancio que no pertenecía a un niño. Amara bajó el sándwich. ¿Tienes hambre?, preguntó. El niño no respondió, pero sus ojos bajaron al pan. Y entonces, sin pensarlo, Amara partió el sándwich por la mitad, pero luego miró su mitad, miró al niño, y se lo dio todo. Todo. Como si el hambre del otro importara más que la propia. El niño tomó el pan con manos temblorosas. Comió despacio, como si no recordara cuándo había sido la última vez que alguien compartió algo con él sin pedir nada. El sol caía sobre los edificios de ladrillo rojo cuando Amara notó algo raro. Cada pocos segundos el niño miraba detrás de sí. Como si esperara ver a alguien aparecer. ¿Te perdiste?, preguntó ella. El niño tragó saliva y susurró apenas, «No dejes que me encuentren». La calle pareció enfriarse. Amara sintió un escalofrío. Antes de poder preguntar más, 2 camionetas negras doblaron la esquina a media cuadra, avanzando lentas. Ventanas oscuras. Motores en silencio. El niño se quedó inmóvil. Y por primera vez Amara vio miedo verdadero en su rostro. Él agarró su muñeca. Por favor. Solo eso. Una palabra. Una súplica. Y una niña que no tenía nada decidió proteger algo que ni entendía. Lo llevó dentro de la vieja lavandería cerrada, detrás de unas máquinas oxidadas. Desde una rendija vio hombres recorriendo la calle preguntando por un niño. Uno de ellos llevaba en la solapa un emblema plateado. El mismo símbolo que colgaba del cuello del niño escondido junto a ella. Un medallón pequeño con un apellido grabado, Serrano. Amara no sabía que ese nombre hacía temblar barrios enteros. No sabía que estaba escondiendo al hijo de Mateo Serrano. No sabía que el hombre más poderoso de aquella comunidad ya venía hacia ella. Solo sabía que un niño tenía miedo, y que nadie que tuviera miedo debía estar solo. Pero esa noche, en una calle olvidada de Chicago, mientras una niña hambrienta protegía a un desconocido, el destino ya había empezado a girar. ¿Y si la niña que apenas podía protegerse a sí misma estuviera escondiendo al heredero de un reino que no perdona? Dentro de la lavandería abandonada, el aire olía a metal viejo y jabón seco. Las máquinas oxidadas formaban sombras largas bajo una luz amarilla que parpadeaba. Amara Brooks mantenía al niño escondido detrás de 2 secadoras averiadas, mientras escuchaba afuera los pasos y voces lejanas que recorrían la calle. El pequeño apretaba contra su pecho el papel encerado del sándwich ya vacío como si fuera un tesoro. Sus manos seguían temblando. Amara lo observó mejor ahora. No era solo su ropa fina o sus tenis nuevos lo que lo hacía distinto. Era la forma en que miraba cada sonido como si esperara una traición. Un niño no debía conocer ese tipo de vigilancia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Amara en voz baja. El niño dudó, como si su propio nombre fuera un secreto. Nico, murmuró al fin. Solo Nico. No dijo más. Desde la rendija de la puerta, Amara vio una de las camionetas detenerse frente a la bodega. Hombres con trajes oscuros hablaban con el dueño. Nadie levantaba la voz. Pero todo el barrio había
cambiado de ritmo. Hasta los perros callejeros parecían guardar silencio. Nico tomó la muñeca de Amara otra vez. No me entregues. Había una súplica tan pura en esa frase que la niña sintió algo más fuerte que miedo. Protección. Como si una parte de ella supiera que ese niño necesitaba refugio más de lo que ella necesitaba respuestas. Entonces notó el medallón que colgaba de su cuello. Una pequeña placa de plata con una S grabada y una corona encima. Nico se dio cuenta y trató de esconderla. Demasiado tarde. ¿Quién eres?, preguntó Amara. Él bajó la mirada. Mi papá dice que no debo decirlo. Afuera, una voz preguntó si alguien había visto a un niño. Unos pasos se acercaron a la lavandería. Amara reaccionó sin pensar. Tomó a Nico de la mano y lo llevó por una puerta trasera que daba a un patio estrecho lleno de cajas y bicicletas viejas. Cruzaron hacia un edificio de apartamentos donde una vecina anciana dejaba abierta la escalera de incendios. Subieron 3 pisos. 72 escalones. Nico respiraba con dificultad. Nunca había corrido así. En la azotea, el viento movía la ropa colgada entre antenas. Desde allí se veía media comunidad latina extendida como un mosaico de luces y murales. Amara le dio una cobija vieja. Nico la miró como si nadie le hubiera cuidado antes. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Amara se encogió de hombros. Porque estabas solo. Esa respuesta pareció desconcertarlo más que cualquier peligro. Luego ocurrió algo extraño. Nico sonrió apenas y dijo, nunca había comido un sándwich compartido. No era una frase de un niño pobre. Era la confesión de alguien criado rodeado de abundancia y vacío. Y entonces llegó el giro que Amara no entendió todavía. Desde la calle se escuchó una caravana de motores. No buscaban a un niño perdido. Todo el barrio empezó a susurrar un nombre con respeto y temor. Serrano. Mateo Serrano. Nico cerró los ojos. Como si ese nombre no significara rescate, sino juicio. Y por primera vez Amara sospechó algo imposible. Tal vez el niño no estaba huyendo de desconocidos. Tal vez estaba huyendo de su propio mundo. Pero lo que ella aún no sabía era que en ese momento Mateo Serrano ya había recibido una información equivocada. Le dijeron que una niña de la calle había retenido a su hijo. Y un padre poderoso que creía venir a salvar a su heredero, estaba a punto de juzgar a la única persona que realmente lo había protegido. ¿Puede un hombre al que todos temen equivocarse frente a una niña que no posee nada, excepto dignidad? En la azotea, el viento nocturno movía las sábanas colgadas como si susurraran secretos antiguos. Amara Brooks observaba a Nico sentado junto al borde, abrazando la cobija como si por primera vez en horas sintiera algo parecido a seguridad. Pero abajo, en las calles del barrio latino, el aire había cambiado. Ya no era una noche común. Era el tipo de silencio que llega antes de que todos contengan la respiración. 3 camionetas negras se detuvieron frente al edificio. Las puertas se abrieron con precisión. Hombres de traje miraron hacia las ventanas, hacia las escaleras, hacia cada sombra. Y luego apareció él. Mateo Serrano. Algunos lo llamaban empresario. Otros patrón. Otros simplemente bajaban la voz cuando pronunciaban su apellido. Alto, piel bronceada, traje oscuro sin una arruga, caminaba como si el concreto le perteneciera. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia hacía que la calle se ordenara sola. Desde la azotea, Nico lo vio primero. Se quedó inmóvil. No gritó papá. No corrió hacia él. Solo se tensó. Y eso desconcertó a Amara más que todo lo demás. ¿Por qué un niño perdido miraría a su propio padre con miedo? Entonces pasos subieron la escalera de incendios. Uno tras otro. Rápidos. Mateo apareció en la azotea y sus ojos encontraron a Amara antes que a su hijo. Fríos. Calculando. Evaluando una amenaza. Había recibido una historia equivocada y ya había dictado juicio dentro de su mente. Vio una niña desconocida al lado de su heredero, y creyó ver peligro. Apártate del niño, dijo con una calma que helaba más que un grito. Amara no entendió aquella mirada.
Solo dio un paso hacia Nico, como si aún intentara protegerlo. Error fatal. Los hombres alrededor tensaron el aire. Mateo endureció el rostro. En su mundo, nadie se interponía entre él y su hijo. Pero entonces ocurrió lo imposible. Nico se aferró a la camiseta de Amara. No una sola palabra. Pequeña. Pero cayó como un trueno. Todos quedaron inmóviles. Uno de los hombres bajó la vista. Porque sabían algo que Mateo también sabía. Nico casi nunca hablaba desde la muerte de su madre. Los médicos lo llamaban trauma. El silencio era su refugio. Y sin embargo allí estaba, hablando, por ella. Mateo parpadeó apenas. Un detalle mínimo. Pero una grieta había aparecido. Ella me dio comida, dijo Nico. Ella me escondió. Mateo miró el envoltorio vacío del sándwich en las manos de su hijo. Luego miró a la niña de zapatos rotos que seguía frente a él sin pedir nada. Algo no encajaba con la historia que le contaron. ¿Le diste tu comida?, preguntó sin querer sonar sorprendido. Amara respondió con naturalidad, tenía hambre. Nada más. No había heroísmo. No había discurso. Solo verdad. El viento sopló entre las azoteas. Mateo recordó, contra su voluntad, un recuerdo enterrado, una mujer pobre partiéndole pan cuando era niño. Su madre. El recuerdo lo atravesó como una herida vieja. Pero él lo ocultó. Porque hombres como Mateo Serrano no mostraban grietas. No frente a otros. Sin embargo, algo más estaba por romperse. Nico dio un paso hacia su padre, y luego volvió junto a Amara. No me voy si ella no viene. La azotea quedó en silencio absoluto. El jefe de la mafia más temido del barrio acababa de ser desafiado, por su propio hijo. Pero lo que nadie allí sabía era que Mateo aún estaba juzgando mal a Amara. Creía que aquella niña solo había protegido a Nico por bondad. No imaginaba que ella acababa de salvar algo mucho más grande que a un niño perdido. ¿Qué pasa cuando una niña que no le teme al poder obliga al hombre más temido a recordar quién era antes de convertirse en leyenda? La azotea seguía suspendida en un silencio extraño, como si toda la ciudad esperara una decisión. Mateo Serrano no estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su voluntad, mucho menos un niño, y menos aún su propio hijo. Pero Nico seguía aferrado a Amara Brooks como si en esa niña hubiera encontrado algo más seguro que todos los hombres que siempre lo rodeaban. Mateo dio un paso adelante. No amenazante. No todavía. Solo observando. Y por primera vez en muchos años. No sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo. Miró a Amara de arriba abajo, sudadera vieja, rodillas raspadas, zapatos abiertos por la punta. Una niña que el mundo ignoraba. Una niña que, sin saberlo, acababa de desordenar el equilibrio de su noche. ¿Por qué no huiste cuando viste a mis hombres?, preguntó Mateo. Amara sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Porque él estaba asustado. Nada más. Otra respuesta simple que golpeaba más fuerte por no intentar impresionar. Uno de los hombres detrás de Mateo murmuró que era tarde, que debían irse. Pero Mateo no respondió. Seguía mirando a la niña. ¿Sabías quién era?, preguntó. Amara negó. Solo vi un niño con hambre. Esa frase quedó suspendida entre ellos como una sentencia. Solo un niño con hambre. No heredero. No apellido. No poder. Solo hambre. Y algo se resquebrajó. Apenas una línea invisible en el acero. Mateo recordó noches de infancia en apartamentos pequeños del barrio Pilsen, cuando su madre partía una tortilla en tres para que él comiera más. Recuerdos que llevaba años enterrando bajo trajes caros y decisiones frías. Pero Amara acababa de abrir esa tumba sin saberlo. Nico levantó la vista. Papá, ella canta bajito cuando tengo miedo. Mateo lo miró sorprendido. Nico casi nunca describía emociones. Otro golpe invisible. ¿Cantaste para él?, preguntó. Amara encogió los hombros. Solo para que no se sintiera solo. Entonces Mateo cometió un error silencioso. Pensó que aquella ternura era casualidad. Un momento aislado.
Todavía no entendía que Amara tenía un efecto que nadie en su mundo había logrado sobre Nico. Y entonces llegó otra grieta. Uno de los escoltas le entregó a Mateo una tablet con registros del sistema de seguridad. El jefe la observó en silencio. En las cámaras del callejón se veía a Nico huyendo, y a Amara corriendo detrás de él no para entregarlo, sino para protegerlo de unos hombres que ni ella comprendía. Toda la narrativa equivocada empezaba a derrumbarse. Boss Miss Hudman se quebraba frente a sus ojos. Mateo levantó la mirada hacia Amara, esta vez distinto. Menos juez. Más testigo. Sube con nosotros, dijo al fin. No sonó como orden. Sonó casi como una invitación. Amara dio un paso atrás. Desconfiaba del lujo que no entendía. Tengo que volver por mi hermanito, respondió. Mateo frunció el ceño. ¿Había otro niño solo esperándola? Una nueva verdad se insinuaba. Pero antes de preguntar, Nico tomó la mano de Amara y dijo algo que dejó a todos inmóviles. Ella hace que el ruido en mi cabeza se calle. Incluso el viento pareció detenerse. Los médicos no habían podido darle paz al niño. Una niña de 9 años sí. Mateo Serrano, el hombre que había construido un imperio controlándolo todo, acababa de descubrir algo que no podía comprar ni ordenar. Y aún así seguía sin saber la verdad más grande. Que esa niña no solo estaba sanando a su hijo, sino empezando a salvar algo roto dentro de él. ¿Y si la niña que salvó al heredero también llevara una herida causada por el mismo imperio que ahora quería protegerla? Esa noche, mientras las luces de Chicago brillaban como un océano de oro bajo la neblina, Mateo Serrano no regresó de inmediato a su mansión. Contra toda costumbre, ordenó detener la caravana y permaneció unos minutos dentro de la camioneta, en silencio, mirando por la ventana como si el barrio que había jurado dejar atrás lo estuviera llamando otra vez. Frente a él, en otro vehículo, Amara Brooks viajaba junto a Nico por primera vez rodeada de asientos de cuero, ventanales oscuros y un mundo que no parecía real. Nico, en vez de apartarse, apoyaba la cabeza en su hombro como si la conociera de toda la vida. Eso inquietaba a Mateo más que cualquier amenaza. Al llegar, no interrogó a Amara. No todavía. Hizo algo más peligroso, quiso saber quién era. Y cuando Mateo Serrano quería conocer una verdad, esa verdad siempre aparecía. Antes del amanecer, tenía sobre su escritorio una carpeta delgada. Nombre, Amara Brooks. Edad, 9 años. Dirección, edificio de renta subsidiada, Southside. Tutor legal, ninguno. Un hermano menor de 5 años. Madre fallecida años atrás. Padre encarcelado. Mateo pasó páginas sin emoción, hasta que se detuvo. Un expediente viejo. Un nombre que reconocía. Un operativo de años atrás vinculado a un antiguo corredor de dinero de su organización. Un hombre acusado injustamente para cubrir una traición interna. Ese hombre era el padre de Amara. El aire cambió en la habitación. Mateo se quedó inmóvil. No por miedo. Por algo peor. Culp. Hidden Truth. La niña que había dado su único sándwich al hijo del rey, era hija de una injusticia nacida dentro del reino. No, murmuró, apenas audible. Pero el golpe no había terminado. Otra página mostraba reportes escolares. Amara llegaba tarde porque dejaba a su hermano en guardería comunitaria. A veces faltaba para trabajar ayudando en un puesto de frutas. Una niña haciendo de adulta. Y aún así compartió su única comida. Mateo cerró la carpeta con manos lentas. En décadas nadie le había hecho sentir pequeño. Una niña sí. Pero entonces llegó otro quiebre. Su asesor más antiguo reconoció el nombre del hombre incriminado, y mencionó que quien diseñó aquella falsa acusación había sido alguien aún dentro de su círculo cercano. Un hombre sentado muchas veces a la derecha de Mateo. La traición no era historia. Seguía viva. Twist. El enemigo no estaba afuera. Estaba en casa. Mateo levantó la mirada y por primera vez su poder no le pareció suficiente. Mientras tanto, en una habitación inmensa donde nunca había pisado una niña como Amara, Nico le mostraba juguetes que jamás tocaba con otros niños. Nunca dejó entrar a nadie aquí, confesó.
Pero contigo el cuarto no se siente frío. Amara sonrió, sin saber que abajo un imperio se estaba sacudiendo por ella. Cuando Mateo entró y los vio sentados en el piso compartiendo un rompecabezas, algo dentro de él cedió otro poco. Gradual y Mouschen el crack. No habló de expedientes ni culpas. Solo observó. Nico levantó una pieza del rompecabezas y dijo inocentemente, «Papá, Amara arregla cosas rotas». Mateo tragó saliva. Porque acababa de entender algo aterrador. Tal vez esa niña no había llegado por accidente. Tal vez había sido enviada por la misma vida para confrontarlo. Pero aún faltaba la revelación más peligrosa. Porque el hombre que destruyó a la familia de Amara acababa de enterarse de que Mateo estaba haciendo preguntas, y ya empezaba a mover sus piezas. ¿Qué ocurre cuando una pequeña verdad escondida puede derrumbar un imperio construido sobre silencio? A veces la traición no entra por la puerta. Ya está. Sentada en la mesa. Mientras el amanecer doraba los edificios del barrio latino, Mateo Serrano observaba desde su estudio la ciudad despertando, pero por primera vez no estaba pensando en negocios ni territorios. Pensaba en una niña de 9 años que había compartido su única comida sin pedir nada a cambio. Pensaba en Amara Brooks. Y eso era más peligroso de lo que parecía. Porque en el momento en que un hombre como Mateo empieza a sentir deuda moral, el poder deja de ser armadura y se vuelve herida. Pero esa mañana una nueva grieta se abrió. Un mensaje llegó desde su círculo interno, había movimientos extraños en rutas que solo unos pocos conocían. Rutas vinculadas a la desaparición temporal de Nico. Mateo no reaccionó con furia. Reaccionó con silencio. El tipo de silencio que en su mundo anunciaba tormenta. Y mientras sus hombres revisaban información, abajo, en la cocina enorme donde el aroma a café y pan tostado llenaba el aire, Amara enseñaba a Nico a hacer figuras con servilletas dobladas. Él reía. Reía de verdad. Una de las empleadas lloró al verlo. Nunca lo habían escuchado reír así. Pero arriba, otra historia se movía. Un viejo consejero reveló que la supuesta pérdida de Nico no había sido un accidente. Había sido una prueba. Alguien dentro del círculo de Mateo quería medir qué tan vulnerable era el heredero. No para tocar al niño, sino para quebrar el futuro del imperio. Twist. Nico no había escapado del peligro. Había tropezado con una conspiración. Y sin saberlo, Amara interrumpió ese plan. Mateo comprendió algo escalofriante, la niña no solo protegió a su hijo. Alteró una jugada que podía incendiar todo. Hidden Truth se convertía en amenaza viva. Pero el mayor giro llegó cuando revisaron cámaras callejeras adicionales. En una imagen borrosa del callejón, se veía a un hombre acercarse a Nico antes de que huyera. Un rostro conocido. Uno de sus propios capitanes. El mismo ligado al caso del padre de Amara. Todo conectaba. El pasado de la niña. La amenaza a su hijo. La traición interna. Una sola red. Mateo cerró los ojos un instante. No por duda. Por reconocimiento. Amara era ahora objetivo sin saberlo. Porque había visto demasiado. Y en ese momento. Dejó de ser una niña protegida por gratitud. Se convirtió en alguien que él debía resguardar a cualquier precio. Extreme Power Gap giraba. El hombre más poderoso del barrio se sentía responsable por la niña más vulnerable. Pero aún faltaba otra inversión. Esa tarde Nico dibujaba en el suelo con crayones junto a Amara cuando hizo un dibujo de 3 personas tomadas, de la mano. Él, Amara, y Mateo. Es para cuando no haya ruido, dijo. Mateo se quedó inmóvil mirando el papel. Y Mouschen el crack más profunda. Un niño traumatizado estaba imaginando familia. Gracias a una niña que el mundo descartó. Entonces Amara, sin saber el peso de sus palabras, dijo algo casual. Ayer escuché al señor del callejón decir que tu papá no debía llegar a la cena del viernes. La habitación se congeló. Mateo levantó la vista. ¿La cena del viernes? Solo el círculo íntimo conocía esa reunión. Amara había oído, sin entenderlo, la pieza que faltaba. Twist adicional. No era solo testigo. Poseía la clave que podía salvarle la vida.
No Mateo salvando a Amara. Amara salvando a Mateo. El rey creyó que estaba rescatando a una niña, pero tal vez la niña estaba evitando la caída del rey. Y mientras el sol caía sobre Chicago, Mateo entendió algo aterrador: si quería proteger a su hijo, a esa niña, y la verdad, tendría que enfrentarse a enemigos que se sentaban a su propia mesa. ¿Puede un hombre construido por el poder empezar a quebrarse por una niña que nunca le pidió nada? A veces la redención no entra como trueno. Entra como una voz pequeña que te llama por tu nombre verdadero. La mansión Serrano, con sus columnas de piedra y ventanas altas mirando la ciudad, nunca había sentido algo tan extraño como aquella tarde. No era amenaza. No era negociación. Era calor. Nico corría por un pasillo detrás de Amara Brooks, riendo mientras ella fingía no dejarse alcanzar. Los empleados observaban en silencio, casi incrédulos. Algunos llevaban años allí y jamás habían visto aquella casa parecer un hogar. Mateo Serrano los miraba desde el umbral sin intervenir. Solo observaba. Y eso, para un hombre que siempre controlaba cada movimiento, era una forma de rendirse. Pero la grieta emocional no venía sola. Venía con juicio. Esa noche convocó una cena privada con su círculo más cercano. Una mesa larga de madera oscura. Copas intactas. Nadie hablaba más de lo necesario. Mateo dejó que el silencio hiciera el trabajo. En su mundo, el silencio siempre revelaba más que las preguntas. Entonces soltó una frase simple: alguien puso a mi hijo en riesgo. No acusó a nadie. Solo dejó caer la verdad como una piedra en agua quieta. Un rostro parpadeó demasiado rápido. El mismo hombre ligado al caso del padre de Amara. Mateo lo vio. No reaccionó. Pero algo quedó decidido. Mientras tanto arriba, Nico no quería dormir sin Amara cerca. Cuando ella está aquí no escucho el ruido, repitió. Mateo escuchó eso desde la puerta. Y por primera vez sintió vergüenza. Todo el dinero, toda la protección, todos los especialistas, y la paz de su hijo había llegado vestida con zapatos rotos. Gradual y Mouschen el crack se abrió por completo. Pero entonces llegó el giro que nadie esperaba. Nico, medio dormido, murmuró algo que heló a Mateo. Yo me escapé porque escuché que querían que papá no volviera de la cena. Mateo se quedó inmóvil. No era intuición. Era confirmación. El niño había huido intentando salvarlo. Y terminó siendo salvado por Amara. Twist. La niña no solo había cambiado el destino del heredero. Había alterado el destino del jefe. Más tarde, Mateo encontró a Amara mirando desde un balcón las luces del barrio a millas de distancia. ¿Extrañas tu casa?, preguntó él. Extraño a mi hermanito, respondió ella. Sin miedo. Sin ceremonia. Mateo asintió lentamente. Luego dijo algo que jamás había dicho a alguien fuera de su sangre: nadie volverá a tocar lo que es tuyo. No sonó como promesa. Sonó como juramento. Pero Amara lo sorprendió. Yo no necesito un castillo, dijo. Solo que la gente buena no tenga que esconderse. Mateo quedó en silencio. Una niña acababa de reducir su imperio a una pregunta moral. Y perdió. Porque no tenía respuesta. Y Mouschen el inversión. El poderoso estaba aprendiendo de la débil. Pero faltaba el golpe más hondo. Esa madrugada, revisando archivos viejos, Mateo descubrió que la orden que destruyó al padre de Amara había pasado por su propia firma años atrás. Entre cientos de documentos que jamás cuestionó. No fue un monstruo ajeno. Fue él, aunque no lo supiera. Final Guild Revelation. Se sentó solo, sin hablar, mientras amanecía. El rey acababa de descubrir que debía redimirse ante una niña. Y en ese instante tomó una decisión imposible. No solo exponer al traidor. Reparar el daño. Restituir un nombre. Cambiar un destino. Pero cuando volvió a mirar el dibujo de Nico con 3 figuras tomadas de la mano, entendió algo aún más perturbador. Tal vez Amara no había llegado para ser protegida. Había llegado para juzgar silenciosamente a un imperio, y salvar lo que quedaba humano dentro de él.
¿Qué sucede cuando la justicia no llega con ruido, sino con un silencio que obliga a todos a bajar la mirada? La noche de la reunión cayó sobre la comunidad latina como una promesa de tormenta. En la gran sala de la casa Serrano, bajo lámparas de cristal y paredes cubiertas de retratos antiguos, los hombres más poderosos del círculo de Mateo tomaron asiento alrededor de una mesa inmensa. Nadie sonreía. Nadie preguntaba por qué habían sido llamados con tan poca anticipación. Todos sentían algo en el aire. Ese tipo de tensión que precede a una verdad imposible de esconder. Mateo Serrano entró último. No anunció nada. No golpeó la mesa. Solo se sentó. Y el cuarto entero pareció contener la respiración. A unas puertas de distancia, Nico dormía. Amara Brooks esperaba sin entender por qué Mateo le había pedido quedarse cerca. Solo sabía que aquella casa, que antes parecía ajena, ahora latía extraño. Como si algo estuviera por cambiar para siempre. En la mesa, Mateo deslizó una carpeta. Viejos documentos. Nuevas pruebas. Miró a cada hombre sin apuro. Durante años creí que la lealtad era silencio, dijo. Hoy aprendí que la lealtad también es verdad. Nadie respondió. Entonces nombró al hombre que había traicionado a su padre, a su hijo, y a la familia de Amara. No gritó. No acusó con rabia. Solo expuso hechos. Y fue peor. Porque cuando la verdad no necesita adornos, pesa más. El hombre intentó justificar, hablar de decisiones antiguas, de errores necesarios. Mateo lo dejó terminar. Luego dijo algo que congeló la sala. Una niña de 9 años me enseñó que proteger al inocente vale más que proteger una mentira. The room went silent. Pero el verdadero giro no había llegado. Mateo hizo abrir las puertas. Y frente a capós, consejeros y hombres acostumbrados a ver solo poder, entró Amara. ¿Pequeña? ¿Qué? Con sus zapatos gastados caminando sobre mármol como si la dignidad no necesitara permiso. Nadie entendía. ¿Qué hacía una niña del Southside en aquella mesa? Mateo se puso de pie. Nadie recordaba la última vez que lo hizo para honrar a alguien. Esta niña, dijo, señalándola, salvó a mi hijo. Y reveló una verdad que nosotros escondimos demasiado tiempo. Los rostros cambiaron. Algunos bajaron la mirada. Otros comprendieron demasiado tarde. Extreme Power Gap invertido. La más pequeña tenía el centro del cuarto. Entonces Mateo dio la revelación final de justicia. Anunció que el nombre del padre de Amara sería limpiado. Que su condena sería revisada. Que la familia Brooks recuperaría lo que se les quitó. No como favor. Como deuda. Amara no habló. Solo miró a Mateo como quien aún no sabe si creer en milagros. Pero entonces Nico apareció en la puerta medio despierto, abrazando el dibujo de las 3 figuras tomadas de la mano. Caminó hasta Amara y le entregó el papel delante de todos. Es nuestra familia, dijo. Y Mouschenel explosión en silencio. Un niño selló con inocencia lo que los hombres no podían discutir. Algunos en la mesa apartaron la vista conmovidos. Mateo respiró hondo. Y dio el golpe final sin levantar la voz. El traidor quedaba fuera de todo honor y de toda memoria de la familia Serrano. No hubo espectáculo. Solo consecuencia. Quiet justice. Cuando la reunión terminó, nadie habló durante varios segundos. Porque habían presenciado algo más raro que poder. Habían visto a un rey inclinarse ante la dignidad. Pero en el balcón, mientras la ciudad brillaba abajo, Mateo miró a Amara y entendió que aún faltaba la última revelación. No bastaba con reparar el pasado. Tenía que decirle por qué, desde que compartió aquel sándwich, ella había cambiado también la historia de un hombre que se creía imposible de salvar.